Bien, gente, vamos a seguir como podamos, que en cualquier momento se viene la gordita. Eh, Nada, quedamos con Hobbes, ¿sí? Me parece, lo repito, que este es el capítulo de ser, no sé si el más importante del libro, pero el que no pueden dejar de saber y manejar, ¿sí? Aprueban una materia, eso no le importa a nadie, ¿sí? Bien, Hobbes, 1588-1679. Hobbes constituye la más firme reacción a la revolución y la más encendida justificación del absolutismo. Problemas tales como la lucha entre los poderes del Estado por la titularidad de la soberanía, los intereses económicos y políticos de la burguesía mercantil y la naturaleza de las relaciones entre religión y poder político fueron los elementos de aquella realidad que sirvieron de fuente de investigación y de análisis y análisis. Por eso su pensamiento está vinculado e influenciado estrechamente por los hechos políticos y sociales que él mismo conoció. Hobbes intentó fundamentar el estudio de la filosofía política en el nuevo método mecanicista de las ciencias naturales, que tanto éxito estaban teniendo en esos años. Como resultado de ello, la teoría política de Hobbes planteaba las siguientes reflexiones. El análisis político debe comenzar por el hombre y por los principios, pasiones y razón que los gobiernan. En segundo lugar, la descripción de la naturaleza humana debe conducir a la enseñanza de las consecuencias destructivas que produce el estado de naturaleza. Por ello, el Estado o Leviatán, como autoridad efectiva, investida con todos los poderes, se presenta como la institución necesaria para asegurar la convivencia y el orden social. El Estado como algo necesario. Sostendrá que, aunque el estado de guerra no existe ya, esto no quiere decir que no pueda volver a reaparecer, porque se evitará solo cuando los hombres se sometan a determinadas formas de organización social y política. Bien. Hobbes considera que la naturaleza del hombre está compuesta por dos tendencias. Por un lado, le conduce hacia las pasiones, y por el otro existe una segunda que lo lleva a la razón. La primera los empuja a desear los bienes del prójimo. La segunda, sin embargo, les hace pensar que sin seguridad los bienes deseados no tienen demasiado sentido porque no se pueden disfrutar. Las pasiones enfrentan a los hombres consigo mismos, en cambio la razón los llevan al contrato. Así Hobbes defiende, a diferencia de Rousseau, no solo el contrato, sino la consecuencia de una autoridad firme e inconmovible, con su misión de mantener el orden asociada al temor. El intercambio mutuo de derechos es lo que los hombres llaman contrato. Cuando los hombres se obligan a guardar lo convenido es cuando nace la tercera ley de la naturaleza. Los hombres han de cumplir los convenios que han hecho o firmado. Para que la ley sea efectiva tiene que haber un poder coercitivo que obligue a todos los hombres por igual al cumplimiento de sus convenios, que les obliga a ello por terror a algún castigo que sea superior a los beneficios que esperarían obtener del quebrantamiento de su acuerdo. La lógica empleada de esta manera conduce a Hobbes a establecer que esa instancia coactiva, política y de poder que hará cumplir las leyes de la naturaleza será el Estado. Un Estado absoluto. La mayor libertad de los súbditos proviene del silencio de la ley. Repito, por eso es muy interesante esto. La mayor libertad de los súbditos proviene del silencio de la ley. Lo que hace de la teoría hobbesiana, paradójicamente, un precedente del liberalismo. La mayor libertad de los súbditos proviene del silencio de la ley. No digo nada.
Hasta aquí lo que se había logrado era limitar el poder estatal por vía del deber de establecer rígidamente lo que estaba prohibido. Immanuel Kant, 1724-1804, Kant, señalado generalmente como el filósofo occidental que da base a la sociedad pluralista moderna, ha ganado ese rótulo en parte por haber llegado a admitir que había algo no demostrable y que obliga al respeto de la conciencia ajena, en palabras a Fagón. Es así como se señala que hay una cosa en sí que al no ser accesible a la razón debe buscársela por otra vía, pero que igualmente aquella debe indicar el camino para que los hombres coexistan, permitiéndole a cada uno la búsqueda. En consecuencia, esta razón práctica le conduce a hallar la conducta ética en la que responda al imperativo categórico, que como tal no se encuentra condicionado. Tal imperativo objetivado en la fórmula adquiere la forma siguiente: obra según una máxima tal que puedas creer al mismo tiempo que se torne ley universal. Les repito, tal imperativo objetivado en una fórmula adquiere la forma siguiente: obra según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Para Kant, este imperativo tenía garantía externa en el derecho, que debía restablecerlo ante cualquier violación. Así sostuvo como teoría de la pena de la justa retribución, indicando que ésta debe ser aun cuando el Estado y la sociedad ya no existan. Esta concepción recibe su característica absoluta debido a que ve el sentido de la pena no en la prosecución de alguna finalidad social útil, sino que sostiene que dicho sentido radica en que la culpabilidad del autor sea compensada mediante la imposición de un mal penal, o sea, que agota todo el fin de la pena en la retribución misma, explicada por Kant como un imperativo categórico emergente de la idea de justicia. La opinión más generalizada afirma que la pena presupone la reprochabilidad del comportamiento sometido a ella y expresa esa reprochabilidad. Es concebida por esta teoría como reacción por lo sucedido y vinculada del porvenir, ya que su fin es reparar el delito y no evitar delitos futuros, ya que su fin es reparar el delito y no la de evitar la comisión de delitos futuros. Esto explica la sólida interconexión establecida entre las teorías del delito y de la pena, a saber, a. El fin de la pena es restablecer el orden alterado por el delito. B. El delito exige la realización de un comportamiento contrario a la norma y a la existencia de culpabilidad en el autor. C. El sistema se basa en el libre albedrío, siendo culpable aquel sujeto que, pudiendo motivarse en la norma, optó por la opción contraria. Y D. La medida de la pena se relacionará a la gravedad del injusto y al grado de culpabilidad del autor. Vamos con Hegel, 1770-1831. Con Kant vamos a tener lo que llaman teorías absolutas o retribucionistas éticas, y en Hegel vamos a encontrar las denominadas jurídicas. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto lo que digo. Bueno. Hegel entendió la razón no como algo pasivo, sino como algo creador de una fuerza que hace avanzar y que es el espíritu de la humanidad, que en definitiva no es más que una concepción organicista de la sociedad. Ese avance es triádico o dialéctico, pasando en primer lugar por un momento subjetivo, que es en el cual el hombre adquiere su libertad; un segundo lugar por un momento objetivo, en el cual el hombre libre se relaciona con otro hombre libre; y un tercer momento en el que se llega al espíritu absoluto como producto de aquella dialéctica.
política. Sobre la base de su pensamiento respecto a la fundamentación de la pena pública, se llevó a cabo la sistematización de la teoría del delito, elaborada por la teoría de las normas de Winding, que concibe el delito como una negación del derecho y la pena como la negación de la negación, y por lo tanto como anulación del delito, como restablecimiento del derecho. Se suele simplificar diciendo menos por menos es más, cosas así extrañas. Tesis, antítesis, síntesis. ¿Sí? Bien. La coincidencia con Kant tampoco reconoce finalidades de prevención como el mejoramiento y la intimidación como fines para la pena, pero para Hegel es fundamentalmente dialéctica, así que niega una concepción del castigo que se fundamenta en razones de utilidad social que ilícitamente convierte al hombre en un medio instrumental en beneficio de la sociedad, ya que tanto para Winding como para todos los defensores de la teoría de la retribución, las concepciones preventivas resultan incompatibles con la dignidad humana. ¿Vamos de nuevo con esto? En consecuencia, con Kant tampoco reconoce finalidades de prevención, como el mejoramiento y la intimidación, con fines de la pena, pero para Hegel es fundamentada dialécticamente, así niega una concepción del castigo que se fundamenta en razón de utilidad social, que ilícitamente convierta al hombre en un medio instrumental en beneficio de la sociedad, ya que tanto para Winding como para los defensores de la teoría de la revolución, las concepciones preventivas resultan incompatibles con la dignidad humana. Abro paréntesis. El valor de dignidad humana o el derecho a la dignidad, según por ejemplo autores de la talla de Esmesian, constitucionalista, conocido por algunos fallos de la Corte Suprema, o sea, que entraría como parte, ¿no? La dignidad está por sobre todo, hasta por sobre el derecho a la vida, ¿sí? Nada, a tener en cuenta. Nada, cada uno sabe sus conclusiones. Lo único que digo, que el día que se respete la dignidad humana, la dignidad del hombre, ¿dónde van a ir todos los operadores judiciales del sistema penal? ¿Qué van a hacer? ¿A qué se van a dedicar? ¿Los del servicio penitenciario? No sé. Perdón por la digresión. Locke es generalmente considerado como el teórico del liberalismo, ya que su posición férrea en respetar las parcelas individuales hará de él un preludio de la mentalidad burguesa. John Locke ha definido al estado de naturaleza como un estado de paz, benevolencia y ayuda mutua. Consideraba que en el estado de la naturaleza los hombres gozaban de perfecta libertad para ordenar sus actos y para disponer de sus propiedades y sus personas como mejor les parecía, dentro de los límites de la ley natural, sin necesidad de pedir permiso y sin depender de la voluntad de otra persona. Así el derecho a la libertad que se deduce de las intenciones del creador y la necesidad de autoconservación no conoce otro límite que la ley natural, la que enseña que nadie debe dañar a otro en su vida, salud y libertad. Todos los hombres están dotados de la razón y de la libertad suficiente para conocer un orden que los lleva a cooperar con la conservación de sus derechos. En suma, mediante la razón, el hombre conoce la ley natural y por ello le asiste el derecho de imponer a los demás su cumplimiento y posee el derecho de castigar a los transgresores de esa ley. Locke infiere
de que es inevitable que el estado de la naturaleza no se convierta en un estado destructivo, pues no existían mecanismos para restablecer el orden, la necesidad del hombre de restablecer en sociedad, renunciando cada uno de aquellos al poder de ejecutar la ley natural, cediéndola a la comunidad. Así se constituye una sociedad política o civil. Locke justifica que el hombre entre en la sociedad civil movido por el impulso de salvaguardar lo que constituye su propiedad. De ahí que siempre que los legisladores intenten arrebatar la propiedad del pueblo, se coloca en estado de guerra con el pueblo, el que adquirirá el derecho de readquirir su libertad primitiva mediante el establecimiento de un nuevo poder legislativo. ¿Bien? Por otra parte, señala que el hombre tiene derecho natural de poseer solo lo que necesita, bajo riesgo de violar la ley natural. Aunque admite la posibilidad de cambiar bienes perecederos que no utilizarán por otros que podían conservarse como metales. En definitiva, la obligación del súbdito de obedecer al soberano nace del contrato, y así lo reconoce. Pero a diferencia de Hobbes, el estado natural era el orden y la razón, muy alejado del que sostenía aquel, impregnado de miedo y anarquía. Entonces, el poder no ha sido cedido a nadie, sino que sigue residiendo en la comunidad social. Bien. Rousseau, 1712-1778. En 1762, la publicación de El contrato social fue causa de su expulsión de Francia. ¿Sí? Plantaba en esa obra la semilla de la Revolución Francesa. Hablaba de la soberanía de la voluntad del pueblo, de los soberanos como mandatarios del pueblo y de la república como forma perfecta de gobierno. Los tres momentos del esquema de pensamiento de Rousseau son el estado de naturaleza, la sociedad civil y la república. Es una ampliación del planteamiento dicotómico estructural del contractualismo, en el que se critica a Hobbes al señalar que hacer el estado de naturaleza aquel el cuidado de nuestra conservación es el menos perjudicial para la del otro. Este estado era en consecuencia el más adecuado para la paz y más conveniente para el género humano. Tampoco acuerda con Hobbes con el carácter violento del hombre en estado de naturaleza y considera que mientras Hobbes pretende que el hombre esté naturalmente intrépido y no busca otra cosa que atacar y combatir, entiende que el hombre en estado de naturaleza es tímido y agrega que parece así que los hombres en tal estado, al no existir entre ellos ninguna clase de relación moral ni deberes comunes, no pudieron ser ni buenos ni malos. Por otra parte, la ley no es una imposición, y para que sea natural es necesario que hable de modo inmediato de la voz de la naturaleza. Afirma que la máxima del gobierno legítimo y popular que persigue el bien del pueblo es guiarse por la voluntad general. El cuerpo político es también un ser moral dotado de voluntad. Comparte con Locke que es la necesidad de proteger la propiedad lo que da nacimiento a la sociedad e incluye explícitamente los motivos de asegurar los bienes, la vida y la libertad de cada miembro mediante la protección de todos. Se diferencia de algunos contractualistas en señalar que el pueblo soberano no puede estar representado, que no puede delegar su autoridad ni sus derechos a gobernarse, lo que solo puede lograrse en una sociedad lo bastante pequeña como para que todo el pueblo pueda concurrir a la asamblea, cosa que se da en algunos cantones suizos en la actualidad. Hace referencia insistentemente en sus obras a la voluntad general, que a su criterio representa un hecho único respecto a una comunidad. Esto es, que la comunidad tiene un bien colectivo que no es lo mismo que los intereses privados de sus miembros. A continuación indica así cómo la naturaleza da a cada hombre un poder absoluto sobre todos sus miembros. El pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos. Por ello, cuando cada individuo enajena su poder, sus bienes, su libertad por el pacto social, hay que convenir también que solo el soberano es juez en cuanto al uso
que da a la comunidad, pero el soberano por su parte no puede imponer a los súbditos ninguna cadena inútil para la comunidad. Es así como sostiene que el punto de partida está en la voluntad general, diciendo: el cuerpo político es también un ser moral dotado de voluntad. Esa voluntad general tiende siempre a la conservación y bienestar del todo y de cada parte. Es el origen de las leyes y la regla de lo justo y lo injusto para todos los miembros de los estados en relación con este y con aquellos. Marat. Marat creo que está en la banda de los malos. Ahora lo que dice. Nació en Suiza y cuando regresó a Francia publicó varias obras sobre la teoría política fisiológica y física. Sin embargo, la Academia de la Ciencia Francesa rechazó sus trabajos, lo que indujo a pensar que el poder establecido había presionado para que se tomara esta decisión. La Revolución Francesa le abrió nuevas posibilidades. En septiembre de 1789 comenzó a publicar un periódico acá está en francés, Amigo del Pueblo, que fue el diario radical más influyente de Francia. Criticó desde sus páginas a los políticos modernos, acusándoles de traidores, y animó al pueblo a utilizar la violencia contra ellos. Marat era considerado un fanático peligroso por sus enemigos, pero su pensamiento no era más que un reflejo del talante radical que ocasionó la caída de la monarquía en agosto de 1792. Él contribuyó a crear la atmósfera de violencia que provocó las ejecuciones múltiples de prisioneros políticos en París durante el mes siguiente. Fue elegido diputado de la Convención Nacional, donde reclamó la adopción urgente de medidas dictatoriales para defender la revolución. Era jacobino, por lo que los girondinos sentían un fuerte rechazo hacia él. Si bien en 1793 la Convención condenó a los girondinos por pretender una insurrección en París, y esta acción permitió la formación de un poderoso gobierno jacobino, Marat no llegó a presenciar este acontecimiento, ya que fue asesinado el 13 de julio. Autor del Plan de Legislazione Criminale, la expresión de 1779, Marat fue un activo participante de la Revolución Francesa. El Plan de Legislazione Criminale es una obra, sí, en realidad esto es en francés y lo pronuncio tipo italiano, pero bueno, perdón, disculpen la ignorancia. Es una obra política de carácter revolucionario donde, entre otros aspectos, se critican las consecuencias injustas del contrato social. Así dice, entre otras cosas, los individuos que no obtienen de la sociedad más que desventajas no están obligados a cumplir las leyes. Releo esto, me parece interesante para pensarlo, ¿no? Los individuos que no obtienen de la sociedad más que desventajas, los individuos que no obtienen de la sociedad más que desventajas, no están obligados a cumplir las leyes. No están obligados a cumplir las leyes. Repito, para los del libro. Los individuos que no obtienen de la sociedad más que desventajas, no están obligados a cumplir las leyes. En la mesa de los transgresores se sentaba en la cabecera, ¿sí? Las principales propuestas de Marat en el plan de la legislación criminal fueron: 1. Instrucción de los pobres y reparto de las tierras eclesiásticas. 2. Las leyes deben ser justas, claras y precisas. Papá, mira lo que dice. Miren quién miró. Espectacular, ¿para mí? No, para la abuela madre. Lo dice para esa persona. Pero es muy grande eso. No, para la abuela. ¿Y para mí? No. Haceme un chiquito, dale. No, porque yo no tengo más piezas. Y Bueno. grandes para la abuela. Bueno, ¿dejás terminar de leer más? Sí. ¿Sí, mi amor? Sí. 3. Necesidad de medidas preventivas del delito. 4. Las penas deben corregir al culpable.
Si son incorregibles, el castigo debe volverse en beneficio de la sociedad. 5. Rechazo de la pena de muerte. Ningún soberano tiene derecho a matar a un súbdito. 6. La pena debe surgir de la misma naturaleza que el delito. En estos términos concluía Marat que... Mar, no me hagas ruido. Me faltan 3 líneas y termino. Dale. No, te faltan muchas. Sí, pero hacemos un stop y vamos a jugar o vamos a hacer algo. Dale. ¿Jugar con qué? Con los rollers. No, quiero con el monopatín. Bueno, con el monopatín. Pero ¿cómo vas a andar el monopatín sin zapatillas? En estos términos concluía Marat que en una sociedad donde algunos privilegiados gozan en el ocio, el fasto y los placeres de los bienes del pobre, la viuda y el huérfano, la justicia y la sabiduría exigen por lo menos que una parte de esos bienes llegue por fin a su destino, por medio de un juicioso reparto entre los ciudadanos que carecen de todo. Pues el ciudadano honesto a quien la sociedad abandona en la miseria y en la desesperación, subrayen, resalten, hagan un círculo, una estrella, no sé, una idea de la palabra miseria. Alrededor de esa palabra gira todo esto, lo que vivimos teorizando, hablando. Todo gira alrededor de la palabra miseria. En un sentido muy amplio. Y la desesperación vuelve al estado de naturaleza y tiene el derecho de reivindicar a mano armada las ventajas que no alienó más que para procurarse otras mayores. Toda autoridad que se lo oponga es tiránica y el juez que lo condena a muerte no es más que un cobarde asesino. Zaffaroni conceptualiza como el exponente de una primera versión de la criminología radical en la historia, agregando que es la criminología crítica en versión extrema, la cual es suficiente para mostrar con qué grado de precisión la burguesía europea debía manipular la ideología contractualista para que su propio discurso no se volviese en contra. Bien, ahora vamos a entrar al punto 3, el panoptismo como forma de control y corrección para el orden social. Y como me voy con mi horda, repasemos a estos muchachitos que leímos recién, ¿sí? Nada, para tenerlos presentes, ¿no? Un día si están medios aburridos, ponen la Hobbes, Kant, Hegel, la mi vida, Locke, Rousseau, y al loco de Marat. Bien, ahora arrancamos con el punto 3, el panoptismo como forma de control y corrección para el orden social, y me voy con mi gorda. Nos vemos, gente.